Buenos días. Un técnico de instrumentos. Vamos a verlo trabajar aquí por un buen rato. Muchos de los procedimientos que veremos en esta unidad son cosas que él ha hecho por años. Nos concentraremos en cómo se calibran los manómetros. Empezaremos con información básica sobre lo que es calibración y algunos términos relacionados con esta. Y veremos cómo leer un manómetro. Y después hablaremos de algunas de las tareas que están relacionadas a la calibración de diferentes manómetros. Parecerá como si estuviéramos cubriendo la misma información una y otra vez, pero no es el caso. Cuando van a calibrar un manómetro, buscan un número limitado de problemas, y son fáciles de identificar si estos ocurren uno a la vez, pero esto no es tan sencillo. Pueden haber diferentes problemas que tienen que ser separados, uno tras otro. La forma en que procederán dependerá del tipo de manómetro que sea, y lo que encuentren en cada paso del procedimiento. Ustedes ya saben que para la buena operación de una planta, dependen de la precisión de sus instrumentos. Uno de los aspectos más importantes de su trabajo es el asegurarse que se puede confiar en las indicaciones dadas por los instrumentos que son usados para la operación de la planta. Una de sus responsabilidades primarias es ver que cada instrumento esté calibrado. ¿Qué es esto? Bien, el término calibración cubre mucho terreno, pero esencialmente esto significa el que se pueda confiar en la precisión del instrumento para dar el valor real de una cantidad medida. Cuando calibran un instrumento, ustedes comparan las indicaciones de este con un patrón conocido o entrada, y lo ajustan hasta que las indicaciones en el instrumento que están calibrando sean iguales a la entrada. La entrada puede proceder de varios dispositivos o instrumentos especiales, llamados patrones de calibración. La serie de ajuste es la calibración. Cuando el procedimiento de calibración se ha completado y el instrumento es tan exacto como se supone debe ser, entonces se dice que el instrumento está calibrado. El equipo básico usado para calibrar un instrumento como este manómetro incluye un patrón de calibración. Estos tres están entre los más usados. Ustedes ya están familiarizados con el manómetro. Este es un probador de peso muerto. Y este se llama un comparador. Hablaremos de ello más adelante. Además del patrón de calibración, también necesitan una fuente de presión que ustedes puedan controlar y una manera de conectar el manómetro al patrón de calibración. También necesitan algunas herramientas para la conexión y para hacer el ajuste requerido en el manómetro. Una vez conectado el manómetro al patrón de calibración, ustedes aplican presión a ambos instrumentos y comparan sus indicaciones. Si la indicación del manómetro es errónea, la ajustan. Si la indicación del manómetro es igual a la entrada de presión, en todos los puntos de su escala, el instrumento está calibrado. Vamos a ver ahora cómo preparar cada uno de estos patrones de calibración y explicar su operación, comenzando con el manómetro. Su operación está basada en el hecho de que la presión que se ejerce en una columna de un líquido es un patrón confiable. Los líquidos usados más a menudo en manómetros son agua, mercurio y aceite Merian. El alcance de presiones que mide un manómetro depende de dos cosas: su altura y el tipo de líquido que contiene. La diferencia importante en los líquidos es su peso y por lo tanto la cantidad de presión que ejercen. La información para convertir medidas de líquido a PSI se encuentra usualmente en el manual de instrucción que viene con el instrumento. Para usar un manómetro como patrón, necesitan otras cosas: un abastecimiento de aire comprimido seco, un tubo flexible, una T y un regulador de presión de aire. Este regulador está conectado al sistema de aire comprimido de la planta. Teniendo la T en posición, como el tubo está conectado al patrón y al manómetro, se aplica la misma presión a ambos. El regulador les permite controlar la presión.
El siguiente patrón que veremos, el probador de peso muerto, es usado comúnmente para medir presiones por encima de 5 psi. Este patrón mide la presión en los términos más fundamentales, unidades de fuerza y área. Si recuerdan la fórmula básica de lo que es presión igual a fuerza dividida por el área. En el probador de peso muerto, la fuerza se ejerce con contrapesos o discos de metal sobre el área de un pistón. Ahora veamos por un momento cómo opera uno. Después lo prepararemos para una medición. Los contrapesos están colocados sobre el área del pistón, dentro de un cilindro de ajuste apretado. Hay un líquido debajo del cilindro que va a soportar el pistón y los discos. El líquido puede ser a base de aceite o de agua. Hay básicamente dos diseños diferentes de probadores de peso muerto, pero su operación básica es la misma. Dependiendo del diseño del probador que estén usando, pueden bombear más líquido al cuerpo del cilindro para aumentar la presión del líquido, así. O en el otro tipo, pueden forzar al líquido existente en un espacio más pequeño. Ahora, la presión ejercida por los discos sobre el pistón es mayor que la presión del líquido encerrado bajo el mismo. Si las dos presiones fueran iguales, los discos flotarían. Cada uno de los discos que viene con el probador de peso muerto está marcado para representar una fuerza dada cuando se usa con un pistón de un tamaño dado. Para leer las indicaciones del probador de peso muerto, suman la cantidad total de fuerza representada por los discos colocados sobre el pistón flotante. Estos discos representan 30 libras de presión sobre el pistón. Este distribuidor es la parte del probador que se conecta al instrumento. El distribuidor permite que la presión ejercida por el líquido sea aplicada igualmente al pistón bajo los discos y al instrumento que se prueba. Estoy bombeando más líquido al cuerpo. Los discos han subido. Esto significa que ahora se han aplicado 30 libras por pulgada cuadrada al manómetro, pero este indica solo 20 libras por pulgada cuadrada, de manera que hay que calibrarlo. Más tarde, veremos cómo hacer los ajustes necesarios al mecanismo indicador para calibrarlo. Este es el último tipo de patrón de calibración que vamos a ver, un comparador o manómetro de pruebas. Este es un instrumento muy sensible y muy preciso diseñado para usarse como un patrón de calibración. Normalmente se llaman comparadores porque se compara la lectura de este comparador con la del manómetro que están calibrando. En esta instalación hemos conectado un comparador al distribuidor del probador de peso muerto, para que el probador pueda servir como fuente de presión para el comparador y para el manómetro. Las indicaciones en el comparador sirven de patrón, de manera que la indicación dada por los discos o contrapesos no es necesaria. Ambos indicadores pueden también ser conectados a un abastecimiento regulable de aire comprimido. En cualquier caso, si las indicaciones en el manómetro son idénticas a las del comparador en la escala completa, el manómetro que están probando está calibrado. Comparadores, a diferencia de los manómetros y los probadores de peso muerto, deben ser calibrados periódicamente. Tengan esto en cuenta. Aún con el mejor equipo de calibración posible, un manómetro puede ser solo tan preciso como el patrón con el que se compara. Se fabrican comparadores que se pueden llevar a la planta. Este es un comparador neumático portátil. Además del instrumento de prueba de precisión, tiene un regulador de presión y un distribuidor de conexiones. Esto hace fácil su instalación en el terreno. Todo lo que tienen que hacer es localizar un abastecimiento de presión. Dejemos los patrones por el momento. Ya tienen una idea básica de cómo operan. Veremos cómo se usan más adelante. Hay algunos términos que ustedes deben conocer bien, además de calibración, de manera que veámoslos. Los dos primeros son alcance y margen. El alcance se refiere a los límites que el instrumento puede medir. Por ejemplo, este indicador puede medir una presión tan baja como 0 y tan alta como 200 psi. Así que tiene un alcance de 0 a 200 psi. Margen se diferencia de alcance porque margen es la diferencia entre el valor más alto y el valor más bajo que un instrumento puede medir. Hay casos en los cuales el margen del instrumento y su alcance son iguales. Por ejemplo, el alcance de este manómetro es de 200 psi menos 0 psi. Así que tiene un alcance de 200 psi, igual que un margen de 0 a 200 psi. Pero el punto más bajo en la escala no es siempre 0.
El alcance en este es 20 a 100 psi. Y su margen es de 100 psi menos 20 psi, o sean 80 psi. Ocasionalmente variaciones o fluctuaciones en presiones que sean medidas pueden hacer fallar el instrumento. El seleccionar un manómetro de reemplazo con un alcance o margen más adecuado para el tipo de variable que se mide puede ayudar a evitar una segunda falla por esta razón. Exactitud es otro término que tratarán con frecuencia. La exactitud se refiere al grado en que las indicaciones del instrumento concuerdan con el valor real de la variable que mide. Por ejemplo, si ustedes saben que la presión real aplicada a este manómetro fue de 30 psi, pero midió 27 psi, notaron que no era muy exacto. Pero hay aplicaciones en la planta donde este medidor trabajaría bien, porque algunos sistemas no requieren tanta precisión como otros. Menos precisos, pero consecuentemente instrumentos más baratos como este, pueden ser usados en esta situación. Estos están calibrados dentro de la exactitud especificada por el fabricante, con los mismos patrones de calibración que son usados para instrumentos más precisos. Una vez que se compara un indicador con un patrón, el método más común de expresar la exactitud es decir, su exactitud está dentro de más o menos una cierta cantidad o porcentaje, en un punto dado de la escala. Hay un método estándar para determinar la exactitud. Primero se determina la cantidad del error, la diferencia entre la presión real aplicada y el valor indicado. En este ejemplo, sería 30 libras por pulgada cuadrada menos 27 libras por pulgada cuadrada igual a 3 libras por pulgada cuadrada. Después, dividen la cantidad del error entre la presión real aplicada. 3 libras por pulgada cuadrada entre 30 es igual a 0.1 o 10%. Lo que se obtiene es la exactitud del manómetro, de manera que podemos decir que el manómetro está exacto dentro de más o menos 10% en escala completa. Aunque este manómetro tiene sus usos, hay una gran demanda por instrumentos que son mucho más precisos, debido a la complejidad de los sistemas de las plantas industriales modernas. Bien, veamos otro término: sensibilidad. Este manómetro es muy sensible a los cambios de presión. La sensibilidad se define como la cantidad de cambio de un